Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y bueno, como siempre saludamos a nuestro hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muy contento de estar acá una vez más. Hoy ya pasando a un capítulo nuevo de Mateo. Así es. El día de hoy vamos a dar comienzo al capítulo 27, el penúltimo de este Evangelio de Mateo, en el cual hemos llevado ya un par de años ya analizando porciones relativamente pequeñas a fin de poder hacer un estudio sistemático acerca de este Evangelio. Nos encontramos ahora en las postrimerías del ministerio de Jesús, definitivamente, después de haber en el capítulo 26 desarrollado todo el proceso de este juicio totalmente ilegal que los judíos llevaron adelante, ¿no es cierto?, en la persona de Jesús. Pero a pesar de todo lo que construyeron para tratar de inculpar a Jesús, esto no sucedió, no pudieron hacerlo. Y ahora quieren enfrentar a Jesús con, saliendo, por así decir, del juicio religioso, llevarlo al juicio civil, donde efectivamente, en este caso Pilato, que representa el gobierno romano, ¿no es cierto?, tenía la potestad de ejecutar a Jesús, que finalmente era el deseo anhelado por el Sanedrín. Vamos a dar lectura al capítulo 27 y vamos a tomar la porción del versículo 1 al versículo 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, como decíamos, estamos ahora frente a lo que va a ser el juicio civil, podríamos decir nosotros, de Jesús, frente al procurador romano, que era la autoridad máxima en la zona de Judea y Samaria, que correspondía a lo que es el Israel actual. Y este hombre, Poncio Pilato, va a tener una interacción sumamente importante con el Señor Jesús. Sin embargo, aquí estamos en el inicio de este proceso civil, habiendo concluido la noche anterior, o durante la madrugada, mejor dicho, todo lo que era el proceso del juicio religioso, con todos los avatares que revisamos la semana pasada, ¿no es cierto?, donde se violó una y otra vez la misma legislación judía desde todo punto de vista, y finalmente ni los testigos ni la acción ilegal, profundamente ilegal, del sumo sacerdote de confrontar directamente a Jesús después del show de romperse las vestiduras, ¿no es cierto?, y generar una batahola inmensa dentro de la casa de este sumo sacerdote. Recuerden que estaba el sumo sacerdote y su suegro, ¿no es cierto?, y esto ocurrió en alguna de las dependencias de estas casas. Vimos la negación de Pedro, cómo este Pedro, que había desafiado a las palabras de Jesús al final de la cena, diciendo:
si es necesario contigo voy a ir hasta la muerte. Y vemos que de alguna manera trató de cumplir esa promesa siguiendo a escondidas a Jesús, pero una vez viéndose descubierto por las personas que estaban ahí, primero una mujer que era la portera o la ama de llave, mejor dicho, después por otra mujer, después por la gente en general, llegando al punto de negar 2 veces, pero ya la tercera negación fue, dice, con insultos, con blasfemia prácticamente. Y él ahí escucha el canto del gallo, ¿no es cierto? Que como dijimos ya desde un principio no era un gallo, el animalito, sino que era una trompeta que anunciaba, ¿no es cierto? Las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, que era la siguiente vigilia. Correcto, sí. Bueno, este texto vamos a estudiarlo, a escudriñarlo. Hay bastante información pertinente. Algo interesante que tiene que ver con el tema del suicidio que comete Judas. Es interesante que en toda la Biblia hay 2 suicidios. Uno es el que encontramos en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 17, de una persona que se llamaba Ahitofel, quien fue una persona que traicionó a David. Este fue un personaje que se unió, por así decir, al hijo de David, que se llamaba Absalón. Absalón, exactamente. Se unió a Absalón, le dio consejo a Absalón y de esa manera traicionó a David, porque la idea era que Absalón reemplazara a David. Y como dice 2 de Samuel 17, versículo 23, dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y el otro personaje, ¿cierto?, es Judas Iscariote, que nosotros lo estamos leyendo acá, Mateo 27, versículos 2 al 10, que hablan sobre la muerte, el suicidio que comete Judas, que al igual que Ahitofel, también se ahorcó colgado de un árbol. Uh-huh. Vamos a ver más adelante que encontramos más detalle también en el libro de los Hechos. Así es. Los Hechos de los Apóstoles. Así es. Bueno, versículo 1, como bien mencionabas tú, Carlito, parte diciendo cuándo, venida la mañana, dice. Exactamente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Uno podría extrañarse de que nosotros ya leímos en los capítulos 26 esta reunión de madrugada que hubo con muchos de los ancianos, con muchos de los principales sacerdotes, etc. Pero debemos recordar que bajo la tradición judía debían haber 2 juicios, entre comillas. Un primer juicio donde se declaraba si la persona era culpable o no, y después otro segundo juicio que era como para confirmar, y se suponía que era entre uno y el otro eran 3 días, ¿cierto? Sí. Y era un tiempo para que los jueces pudieran deliberar y más bien también meditar sobre el tema, confirmar, orar, se recomendaba, ayunar en este periodo entre un juicio y el otro, de tal manera que pudieran estar seguros. Es más, en ese periodo, ¿cierto?, vimos nosotros que ellos podían arrepentirse. Uh-huh. Podían cambiar de parecer, pero solamente en un sentido. Podían pasar de culpable a no culpable, pero no podían pasar al revés de no culpable a culpable. Y tenía que estar la mayoría de acuerdo con que la persona era culpable. Entonces, sí. Aquí vemos otra vez más este legalismo religioso del judío, donde ellos claramente rompieron muchas leyes, haciendo un juicio durante la noche. Debía ser en un lugar en especial. Aquí lo hicieron en la casa de Caifás, ¿cierto? Una casa privada. Una casa privada, tenía que cumplir muchos requisitos y no los cumplió, pero sí eran religiosos en el sentido que hicieron este segundo juicio rapidito. Durante uno fue en la madrugada. Juicio abreviado, como diríamos. Uno fue en la madrugada, el segundo juicio fue temprano de mañana, dice. Venida a la mañana, es decir, más o menos como a las 6:30 de la mañana. Ya se estaban reuniendo ya como, entre comillas, este segundo juicio que era como para confirmar la condena de muerte de Jesús.
Exactamente. Bueno, recordar que lo último que nosotros vemos del versículo 26, aparte de la negación de Pedro o antes de la negación de Pedro, es la expresión del sumo sacerdote. Es digno de muerte, ¿no es cierto? ¿Qué más necesidad tenemos? ¿Qué creen ustedes? Y vemos que se produce una de las cosas que quizás para nosotros puedan resultar... así la leemos muy rápido, pero a la luz de lo que nos está relatando Andrés, efectivamente esto era algo muy estricto dentro de la legislación judaica, porque el tema de la legislación judaica no está separado del aspecto religioso, entonces estamos hablando de una situación en ambas líneas, civil o social y religiosa. Y vemos que el sumo sacerdote pregunta a la multitud, cosa que nunca se hacía, porque eso era algo que el judaísmo, digamos, de alguna manera se jactaba de su forma de hacer las cosas distinta del resto de los pueblos, donde efectivamente a una persona lo linchaban y era el populacho el que en definitiva tomaba la decisión de matarlo o no matarlo, un poco como lo hacía el mismo Imperio Romano cuando sobre todo en el tema de los juegos de gladiadores, ¿no es cierto? El emperador de alguna manera levantaba su pulgar o mostraba su pulgar y era el populacho el que determinaba si lo mataban o no lo mataban, gritaban. Entonces todo este escarnio, ¿no es cierto?, fue propiciado por el sumo sacerdote, y ellos ya venían con un veredicto preconcebido, cocinado, ¿no es cierto?, y lo único que querían era que rápidamente se produjeran los eventos, de tal manera de salvar el gran escollo que ellos tenían, que era el hecho de no poder ejecutar la pena de muerte. Sí. Y eso es lo que tienen que llevar a Pilato también, con un muy buen argumento para convencer a este romano caprichoso, porque en definitiva no vamos a creer que Pilato era muy amante de la justicia. O sea, ellos definitivamente mataban a quien quería, no tenían ningún problema en hacerlo para solucionar un problema o lo que fuera. Y vamos a ver cómo Pilato, casi de forma caprichosa, entendemos nosotros un poco también, va a tratar, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no es cierto?, va a tratar de soltar a Jesús más que nada, y es entendible esto, y lo vamos a tratar también en su oportunidad, dada la relación tirante que existía entre Sanedrín y Pilato. Entonces Pilato tampoco se las quería hacer tan fácil, ¿no es cierto?, y eso va a generar que de alguna manera la muerte de Jesús, el asesinato de Jesús, la condena de Jesús por parte de los romanos, no resulte una cosa tan fluida como quizás los religiosos y los sacerdotes creían. Así es. Bueno, el versículo 2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Sí. Y eso nos expone un poquitito lo que tú habías mencionado, algo que también aparece en Juan capítulo 18 versículo 31. Dice: entonces les dijo a Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y ese es el motivo por el cual en el versículo 2 lo llevaron a Poncio Pilato, porque los judíos tenían muy claro su límite legal, hasta dónde podían llegar. Ajá. Ellos podían hacer estos juicios, digamos, entre comillas, religiosos, le decimos nosotros, y podían hasta declarar una condena de muerte, pero no podían matar a la persona. Exactamente. Entonces tenían que llevarlo a Poncio Pilato. Sí. Bueno, la figura de Poncio Pilato es un tema que vamos a ver más adelante un poquito más también, y reconocer que efectivamente Poncio Pilato era un funcionario de alto rango. Sin embargo, el hecho de haber sido mandado a esta zona del mundo, ¿no es cierto?, haber sido alejado de Roma, él se encontraba ahí no porque era un premio, sino que todo lo contrario, o sea, era un castigo, o sea, ir y hacerse cargo de esta zona árida, seca y totalmente alejada de los grandes centros urbanos del imperio, ¿no es cierto?, que los había varios, ¿no es cierto?, y estaba ahí, por lo tanto no estaba de la mejor manera, y quizás lo único que quería era cumplir su servicio y después retirarse. Por lo tanto, vamos a ver que este gobernador, este procurador, la figura representativa del emperador,
es el que va a, como lo digo más adelante, ¿no es cierto?, de intentar soltar a Jesús. Así es. Ahora, la escena continúa, o el relato continúa, claro, y se enfoca en Judas. Se enfoca en Judas, sí. Exactamente. En este personaje que de alguna manera genera... es muy difícil que a partir de ese momento probablemente y el día de hoy alguien, incluso un ateo, nombre a su hijo Judas. Judas Iscariote. Claro, Judas Iscariote. Bueno, el término Iscariote es relativo a la región de donde provenía Judas, claro, que era la región de Cariot, y una región que, a diferencia de la región de la Galilea, de donde provenía prácticamente el resto de todos los otros discípulos, Cariote era una zona pequeña pero conocida porque su gran biblioteca, y existía, digamos, un concepto de intelectualidad, de preparación. O sea, la gente de ahí era gente más culta, claro, no como diríamos nosotros lo rudimentario de los apóstoles. Entonces, y es probable que esa era la razón de por qué Judas manejaba el dinero, porque sabía contar, porque tenía conocimientos, en fin, una serie de cosas que están al respecto. Versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Así es. Vemos que Judas expresa así en la lectura inmediatamente un arrepentimiento. O sea, podríamos pensar nosotros, ¿cierto? Judas ve que Jesús es condenado. Tenemos claramente, y esto para poder desmistificar todo este concepto de que Judas en el fondo no pensaba que a Jesús lo iban a matar. Así es. Y que Jesús de alguna manera, ¿no es cierto?, es como que le iban a hacer un juicio, o que él quería que Jesús les explicara bien, como vio en una película una vez, que el deseo de Judas era que Jesús se explicara delante de los fariseos. No, la cosa había quedado bien clara y la leímos en los capítulos anteriores. Judas quería plata y él ofreció entregarle a Jesús, y sabía perfectamente que el propósito de los fariseos era matarlo. Por lo tanto, no hay dudas al respecto, y vemos que acá experimenta seguramente un remordimiento gigantesco por lo que había hecho, ¿no es cierto?, sí. Como suele suceder, ¿no es cierto? Judas no dimensionó todo el escándalo que se produjo y hasta qué punto los fariseos iban a llegar en su propósito, y de alguna manera esto lo agobia. Es como cuando nosotros sabemos que vamos a cometer un error, un problema, y creemos tener calculado los daños, y resulta que los daños suelen ser, desgraciadamente, muy, muy superiores a lo que incluso nosotros podríamos haber calculado. En un principio, claro. Quizás Judas incluso pensó que como los fariseos no tenían la potestad de matarlo, esto no iba a pasar más allá, ¿no es cierto?, de un deseo, y que finalmente no iba a suceder esto. Pero él sabía que el propósito de los fariseos era matarlo. Sí. Ya. Lo otro es que la palabra ahí dice devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Esa palabra arrepentido es la palabra metamellonai. Sí. Metamellonai, que significa triste, lamentado o preocupado, que es diferente a la palabra metanoia, que es una palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento respecto a la gracia, respecto al perdón de Dios, porque dice que nosotros debemos arrepentirnos. Sí. Pero esa es otra palabra que es metanoia, que significa cambiar el rumbo, cambiar la forma de pensar, es un cambio profundo. Aquí lo que aparece es solamente algo como un remordimiento. Sí, algo superficial, algo más bien emocional. Así es. Y uno podría pensar, pero ¿cómo si es Judas? ¿Y Judas quien traicionó a Jesús? ¿Acaso hay remordimiento? Y bueno, ahí nosotros podemos volver a Génesis capítulo 3, cuando es la caída del ser humano, cuando el ser humano peca, cuando prueba el fruto de este árbol. Acuérdense que en el jardín del Edén habían dos árboles. Uno era el árbol de la vida, que es el árbol de la vida eterna, y otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el ser humano de ahí en adelante tiene conocimiento del bien y del mal, y de ahí en adelante tiene conciencia. Exactamente. Y el ser humano, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, va a tener una conciencia. ¿Por qué? Porque todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Es decir, experimentó una natural
natural un natural remordimiento por lo que había pasado y por lo que estaba sucediendo, no necesariamente por Jesús, sino porque Así esto es. de alguna manera se le había escapado de las manos, y esa es la realidad. Es importante esto, hermanos, porque usted probablemente, o amigo auditor, va a escuchar mucho acerca, o ya ha escuchado mucho acerca del personaje Judas. Se le atribuyen algunos escritos que nosotros, a la luz de la escritura, es absolutamente imposible, porque es el primero en morir de los apóstoles. Por lo tanto no tuvo oportunidad de escribir absolutamente nada. Absolutamente imposible. imposible De todo punto de vista. O sea, sí. De hecho muere antes de la crucifixión de Jesús, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo eso son fábulas, y es este deseo y esta curiosidad enfermiza que muchas veces se tiene de tratar de buscar aquello que no es y nunca investigar lo que es, ¿no es cierto? Sí, este remordimiento que mencionabas tú, Carlito, que él sintió, lo expresa en el versículo 4, porque dice: yo he pecado entregando sangre inocentes, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sí. Bueno, él se da cuenta, como decía Andrés, de que lo que hizo era pecado y que él entregó sangre inocente, pero está hablando de que entregó a una persona que no había cometido nada de lo que le acusaron, pero no hay un sentido de arrepentimiento. Muchos piensan que quizás Judas, o cuando ocurre esta escena en particular, ¿no es cierto?, puede haber estado presente incluso Jesús en algún momento, y nunca vemos que él se vuelve a Jesús, sino que él se vuelve a los religiosos, y es de ellos que trata o intenta de encontrar y ser redimido. O sea, perdónenme, es como que eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? En vez de volverse a Jesús, en vez de buscar a Jesús, caer de rodillas de él y pedirle perdón. No se olviden que Jesús hace un trayecto desde que sale después del pretorio hasta el lugar de la calavera, y mucha gente se le acercó, se le tiró, ¿no es cierto? Incluso Simón de Cirene le ayuda. Por lo tanto, Judas tuvo un trayecto donde quizás tirarse a los pies de él, estoy pensando, ¿no es cierto?, y pedirle: perdóname, Señor. Pero no, él se vuelve a los religiosos y busca de ellos el perdón o la redención. En el fondo, él había sentido este remordimiento, no verdadero arrepentimiento, un remordimiento, una molestia, un dolor, y para deshacerse de eso se fue a desquitar con aquellos que le habían pagado. Exacto. ¿Te fijas tú? Y es interesante porque aquí cuando les dice, yo he pecado entregando sangre inocente, y ojo, le está dando todas las herramientas para que los sacerdotes y todos los que componían esta parte del Sanedrín digan: detengan la ejecución de Jesús. Sí. Aquí hay una persona que vivió con Jesús 3 años. Exacto. Acá hay una persona que lo está declarando inocente y que se está arrepintiendo de todo lo que había hecho con nosotros. O sea, en el fondo aquí la culpa, por así decir, se está autoinculpando ante los religiosos, ante el sistema legal religioso, Judas. O sea, esto es como para que los religiosos lo hubieran agarrado y lo hubieran matado, porque según Deuteronomio, cualquiera, si hubo un falso testimonio, exactamente, tiene que morir. Entonces, pero todo lo contrario, vemos que en vez de eso, en vez de que los religiosos suspendieran el juicio contra Jesús, todo lo contrario, le responden de manera tan fría cuando le dicen... Brutalmente cuando le dice: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Allá tú. Muy semejante a cuando Jesús en Mateo 23:4 los confronta y le dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de ellos, de hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese es tu problema, no es el mío. Exactamente. Bueno, qué maldad en el corazón de estos hombres, incluido Judas, por supuesto. La respuesta, como decíamos, es brutal. ¿Qué nos importa a nosotros? O sea, no nos importa nada. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, y vemos aquí por así decir, la reacción más que respuesta. La reacción, en realidad, de Judas. Y él toma y arroja estas piezas de plata,
las 30 piezas de plata, que era el valor para redimir a un esclavo, las tira en el templo, sale y acto seguido, ¿no es cierto?, él se suicida por medio del ahorcamiento, ¿ya? Así es. Entonces, bueno, ya la vida de Judas concluye de una manera trágica, por cierto, pero vemos la forma en cómo se produce este remordimiento y finalmente en lo que termina. Sí, un detalle, Carlito, en el versículo 5, cuando dice arrojando las piezas de plata en el templo. La palabra templo utilizada ahí es bien específica. En el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego para templo. Una es hieron y otra es naos. Hieron se refiere a la totalidad del templo, es decir, todos los salones, los patios, todo lo que compone el templo. Sin embargo, naos es específicamente el lugar santo, donde está el lugar santo y santísimo, digamos, ese sector. Entonces, eso es un detalle, porque lo que hizo Judas es que entró al lugar prohibido. Claro, pero entró al lugar general del templo, cruzó el patio de los gentiles, cruzó el patio de las mujeres, entró al patio donde estaban los hombres y lanzó las monedas a un lugar. Esto también era mérito de que lo hubiesen matado. Exacto. ¿Ah? También, entonces uno ve que en el fondo Judas está buscando, por así decir, su condenación, está buscando su muerte, producto justamente de este remordimiento. Así es. Bueno, recuerden que en el capítulo 26 vemos la reacción de Pedro, ¿no es cierto?, que también fue culpable de alta traición, al igual que Judas. Sin embargo, vemos que Pedro dice que lloró amargamente y Pedro verdaderamente se arrepintió y fue restaurado. Judas solamente se entristeció y no lo soportó, y por lo tanto tomó la decisión de terminar con su vida. El suicidio nunca es una solución para nada, pero aquí Judas, embargado por todo esto, y también seguramente, aparte de su culpa, el desamparo que experimentó de estos mismos que días antes habían hecho un trato con él. La respuesta, yo me quedo pegado ahí muchas veces porque la encuentro brutal, la frialdad, como decías tú. Entonces, ahora vamos a ver un aspecto que es realmente increíble en todo este proceso, en el cual asquerosamente, perdónenme la palabra, ¿no es cierto?, estos personajes han violado todos los principios, todos los procesos, ha sido un fraude de principio a fin todo esto, pero van a tener un corazón sumamente religioso ante una situación en relación a este dinero que Judas tira en este lugar santo, ¿no es cierto? Y vemos el versículo 6 que dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, y esto es importante también porque, tal como decía Andrés, no los sacerdotes podían entrar a ese lugar, sino que los principales sacerdotes, y al lugar santísimo el sumo sacerdote. Claro. Ellos tomaron las piezas de plata, y tomando las piezas de plata dijeron: fíjense, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ellos mismos sabían. Ellos mismos reconocieron que Jesús estaba absolutamente inocente. Exacto, porque no se está refiriendo no se está refiriendo a precio de sangre de Judas, sino ellos todavía no sabían que Judas se había ahorcado. Ellos se están refiriendo al precio de sangre de Jesús. Claro. De Jesús. Que en el fondo precio de sangre era una expresión de la época que se refería a cuando alguien era pagado, sicario, para matar a otro que era inocente. Sí. Eso es precio de sangre. Sí. Entonces vemos que no lo pudieron inculpar en los juicios. Vemos que Judas, que vivió 3 años con Jesús, no pudo encontrarle algo malo. O sea, él mismo. Porque uno dice, bueno, una persona quizá un principal, no, pero aquí es la persona con quien compartió más de 3 años. No le llegó ningún dato. No pudo desahogarse y justificar su traición. O sea, él mismo declaró que Jesús era inocente. Y ahora vemos que hasta los sacerdotes, los principales sacerdotes, quienes se vieron obligados a recoger las monedas, porque acuérdense, como decías tú, que solamente ellos podían entrar ahí. Judas, al lanzarlas, los obliga a ellos a tomar esas monedas. Hasta ellos mismos reconocen la inocencia de Jesús. Exactamente. Y bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical.
Bien, continuamos con el estudio de este capítulo 27 en sus primeros 10 versículos. Y después de haber analizado el versículo 6, donde estos sacerdotes, como bien comentaba Andrés antes de la pausa, se vieron obligados a tomar estas piezas, y aquí aflora la actitud legalista, ¿no es cierto?, de no devolverlas al tesoro y hacer alusión a algo que era ciertamente algo que estaba en la ley, que era el precio de sangre, pero obviamente ellos de alguna manera increíble, ¿no es cierto?, y pasan por alto o subliman, mejor dicho, que es la palabra correcta, ellos subliman en su pecado el hecho de reconocer la inocencia de Jesús al no ocupar ese dinero en otra cosa o devolverla al tesoro de donde fue sacado. Y ellos reconocen este concepto de precio de sangre, que era lo que llamaban, y es una palabra que se acuña en aquel entonces, los sicarios, que eran justamente aquellos que mataban por paga, por un precio, ¿no es cierto? Vamos a ver el versículo 7, 8 al 10. Al 10. Los últimos 3 versículos. Sí. Bueno, el 7 dice: consultaron y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Compraron un terreno para cementerio. El nombre en el arameo es Acéldama, y existe todavía el día de hoy el Acéldama, que es sepultura para extranjeros. Por lo cual se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Campo de sangre. Fíjese lo impresionante de esto. Yo estuve cerca de ese lugar, tuve el privilegio de estar por allá, ¿no es cierto? Y existe este lugar, el campo del alfarero, y que se ha llamado así desde siempre. Entonces, si uno va a la historia para atrás, desde que la gente tiene uso de razón, siempre se ha llamado el campo del alfarero, ¿ya? El campo del alfarero en realidad le llaman, ¿ya? Y el campo de sangre. Versículo 9. Aquí vamos a entrar a lo que es el cumplimiento de profecías, de las muchas que Jesús cumplió. Dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo. Imagínense lo exacto de lo que ocurrió, porque dice acá: y tomaron, este es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, estamos hablando por lo menos 7 siglos antes de Cristo. No, perdón, más, 8 siglos, 8 o 9 siglos en realidad. Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, un comentario. El campo del alfarero se le llamaba a un campo donde justamente las personas que trabajaban como alfareros sacaban la arcilla. Entonces no era un campo, por así decir, muy bonito, ni que tuviese mucho valor. Era un campo que estaba lleno de orificios, de lugares donde el alfarero había estado buscando la arcilla para hacer sus obras. Entonces no es un lugar muy bonito, no debe ser un lugar muy hermoso, no es un lugar estratégico, sino que es como un campo de segunda categoría, y tan segunda categoría que era para los extranjeros. Miren el destino. Sí. Miren el destino. Entonces, es un lugar que francamente es, por así decir, inmundo, que fue comprado con dinero inmundo y fue comprado para enterrar a gente inmunda, que eran los gentiles. A los ojos del judío. A los ojos del judío. Entonces, cuadra todo, por así decir, un poco lo que mencionabas tú, Carlito. Sí, en realidad es un lugar bien feo. Hoy día está rodeado por una zona pantanosa, pero increíblemente no hay nada construido ahí. No hay nada construido ahí. No es muy grande tampoco, probablemente sea un par de hectáreas. Pero el tema es lo más importante, que el dato arqueológico, ¿no es cierto? El hecho de todo lo que se conjuga y lo que significa este campo, que desde todo punto de vista resulta ser, como decías tú, ¿no es cierto?, inmundo. Entonces, bueno, en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, es donde aparece esta asociación de las 30 piezas de plata. Dice: y les dije, Zacarías 11, sí, correcto. Sí, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, déjalo.
y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Y bueno, aquí aparece, no habla de Zacarías, ¿cierto? Habla del profeta Jeremías, pero algo interesante es que los judíos dividían lo escrito en la ley, ¿cierto? Que serían los cinco libros, primero el libro de la Biblia, después los profetas, como dices tú, y también hablaban de Jeremías, y Jeremías incluía a Lamentaciones, Zacarías, sí. Claro. Sí, era un todo, sí, exactamente. Bueno, Jesús mismo también en algún momento habla de la ley, de los profetas y los salmos. Y los salmos no es solamente el libro de Salmos, sino que el libro de Salmos, el libro de Cantares. Hay una serie de libros ahí escritos. Lamentaciones. Escritos por David y por Salomón, ¿cierto? Normalmente esos son los salmos en general. Entonces que aquí uno diga, bueno, pero ¿por qué dice Jeremías Zacarías? Claro, se está refiriendo a los profetas en general. Sí, bueno, eso es importante lo que tú dices, porque efectivamente las divisiones que hoy tenemos nosotros, algunas de ellas, los libros existen, por supuesto, son exactamente los mismos, pero las divisiones son las que a veces pueden cambiar. De hecho, el libro de Jeremías es uno solo, con lamentaciones, incluso en Biblias con versiones muy antiguas. Pero el tema es que está esto profetizado con siglos de anticipación y se cumple, pero matemáticamente y con una exactitud: 30 piezas de plata y 30 piezas de plata. Entonces eso habla justamente de la veracidad de la escritura, de cómo cuando Jesús dijo que él no hacía nada por su cuenta, sino que lo que el Padre le mandaba hacer, eso hacía. Bueno, lo que el Padre le mandaba hacer ya estaba, ¿no es cierto?, profetizado antes que él hiciera su aparición en este mundo. Sí. Y es lo que a nosotros nos debe dar tranquilidad, en el sentido de que Dios está bajo control de todo. Aquí hubo todo tipo de personas, todo tipo de sectas sociales, religiosas, cada uno tratando de atentar contra el propósito de Dios de alguna forma u otra, y vemos que a pesar de eso, lo que finalmente ocurre es que se cumple lo que Dios tenía planificado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tiene todo, desde A hasta la Z, lo tiene escrito como en un libro, ya todo predicho, está todo predestinado, por así decir. Y aunque las personas traten de hacer el mal y traten de hacerle la vida imposible no va a pasar. Dios tiene control de todo. Incluso la gente que actúa para mal termina cumpliendo propósitos de Dios. Así es. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bueno, estamos terminando esta parte del programa, el capítulo de hoy, ¿no es cierto? Y solamente recordar y hacerles la invitación siempre a reflexionar respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no es cierto?, acerca principalmente de la actitud, de la situación vivida con Judas. Y le invitamos a contrarrestarla, a compararla, a hacer un paralelo, si usted quiere, con lo que aprendimos el programa anterior con Pedro, ¿no es cierto? Porque efectivamente, cuando nosotros como personas, como seres humanos, nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios y realmente Dios abre nuestros ojos y nos damos cuenta de que somos pecadores, pueden existir dos respuestas. La primera de ellas es solamente sentir pena, ¿no es cierto?, pero seguir en esa condición y no aceptar el perdón de Dios, que es remordimiento, ¿no es cierto?, claro. Que es lo que hizo Judas, ¿no es cierto? Él no buscó el perdón de Dios, no buscó volverse a aquel que era su maestro, y la situación de Judas es muy dramática en el sentido de que, como decía Andrés, vivió 3 años con el Señor, fue testigo de primera fila de absolutamente todo lo que el Señor hizo. Seguramente estuvo entre los 70, y de hecho debe haber estado entre los 70 que fueron enviados inicialmente en esta avanzada evangelística, y el Señor Jesús le concedió estos dones especiales en su momento, ¿no es cierto?, para hacer milagros, sanidad, en fin.
todo eso, sin embargo, nunca hubo conversión en su corazón, nunca hubo conversión verdadera en su corazón. Y esto finalmente estalló al momento de ser tentado con dinero, y vemos su fin, aún seguramente en el último momento de esta escena hubiese quizás pensado en volverse al Señor Jesucristo y pedirle perdón y asumir las consecuencias de eso. Pero no lo hace, ¿no es cierto? No lo hace, y eso es lo terrible, que gran parte de la humanidad el día de hoy es probable que reconozca que ha fallado, que es pecador incluso, ¿no es cierto? Pero que se siente mal incluso. Que se siente mal, pero no busca el perdón de Dios, no busca arrepentimiento, la palabra metanoia, que muy bien diferenciaba Andrés, ¿no es cierto? Sino que lo que busca es de alguna manera ser redimido por otros factores, por otras cosas, ¿no es cierto? Y vemos que una gran masa de la población de nuestro propio país cada cierto tiempo busca redimir su pecado, porque como bien contaba Andrés, ¿no es cierto?, en nuestro corazón existe esa imagen de Dios, sean o no sean hijos de Dios, y perfectamente saben cuando están haciendo el mal, y por eso mucha gente lo que hace es de alguna manera buscar redimirse a través de actos religiosos o incluso actos de bondad, como leí alguna vez, ¿no es cierto? Hasta Al Capone mandaba comida y juguetes a los orfanatorios en Navidad. Entonces, y la plata que él recibía obviamente era tan sucia como esta, que probablemente hablaba acá de sangre, ¿no es cierto? Todo lo que era la mafia. Pero existe esa conciencia, exacto, de que estamos, de que somos, de que hay maldad en nosotros, ¿no es cierto? Y por más que nosotros queramos exhibir lo bueno que somos, todo ser humano sabe que hay algo malo consigo, hay algo malo en él, y quizás psicológicamente le llamen de muchas maneras, pero la Biblia le llama pecado, y esa es una realidad en la cual todos los seres humanos nos encontramos. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que a través de Él nosotros pudiésemos alcanzar el perdón verdadero. Ese perdón verdadero que no solamente trae consuelo, sino que trae restauración. Ese perdón de Dios que cambia nuestras vidas. Ese perdón de Dios que nos levanta, ese perdón de Dios que nos da esperanza, ese perdón de Dios que nos da propósito, y ese perdón de Dios que nos conduce a la vida eterna, sin merecerlo. Judas y Pedro, ninguno de los dos merecía salvación. Ninguno de los dos merecía que el Señor Jesucristo les perdonase. Pero la diferencia, al igual que cuando Cristo estuvo en la cruz con esos dos ladrones, ¿no es cierto? Ninguno de esos dos merecía el perdón de Dios, pero uno le rechazó, ¿no es cierto? Y lo único que pidió es: bájanos de aquí. Similar al deseo de Judas de encontrar esa redención a través de los religiosos, y el otro se arrepiente, se vuelve a Él, reconoce su condición y reconoce la inocencia de Jesús y clama, ¿no es cierto? Jesús, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Fíjese qué palabras tan entre comillas sencillas. Él tenía una concepción de reino, quizás lo escuchó en alguna oportunidad, pero él clama a la persona correcta, a Jesús. Judas clamó a la gente incorrecta, los religiosos, los fariseos. Entonces la invitación, amigos auditores, es que no deje pasar la oportunidad de ir a Jesús. Busque a Jesús en arrepentimiento. Quizás usted diga: no, pero yo no he hecho nada, yo esto, no. Usted sabe que hay en su corazón, hay maldad, y la Biblia dice que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que en Cristo hay salvación. Vuélvase a Cristo. Vuélvase a la persona correcta, como el ladrón en la cruz, como Pedro, no como Judas. Bueno, estamos terminando nuestro programa de hoy, y queremos darle las gracias por su sintonía, por acompañarnos durante este tiempo, y esperamos la próxima semana ya entrar directamente a lo que va a ser el interrogatorio de Pilato, y
finalmente lo que va a desencadenar en la crucifixión de Jesús. Así es. Hermano Andrés, Muchas nos bendiciones despedimos. para todos. Que Dios les bendiga.